En todo el Evangelio de Marcos, si algo ha quedado establecido, es que él enfatiza a Jesús como rey, como rey. Casi en cada capítulo podemos ver que él es el rey de reyes, el rey de toda la tierra, pero especialmente el rey de Israel. En este capítulo 15 de Marcos vemos este énfasis en la identidad de Jesús una y otra vez. Fíjense, versículo 2 dice: Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Versículo 9, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Versículo 12, respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? El versículo 17 y 18, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron a saludarle, salve rey de los judíos. Versículo 26, y el título escrito en su causa era el rey de los judíos. El versículo 32, el Cristo, rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Este rey Jesús, del que nos habla Marcos, enseñó a su pueblo la ley de Dios, trajo buenas nuevas al pobre y al enfermo, hizo muchos milagros, reprendió a líderes en Israel. El rey era reconocido entre todos por su gran autoridad. Él estaba a cargo y la gente lo notaba y decían, esa es una nueva enseñanza, no enseña como los fariseos, él enseña como aquel que tiene autoridad. Por eso Jesús, el rey, llamó al templo mi casa. Le llamó a Dios mi Padre. Le llamó a Israel mi pueblo. Por eso dijo en otros evangelios, como el de Juan, yo y el Padre uno somos. Y también dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Vemos esto una y otra vez en el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a contemplar el día en el que el rey murió. El día que el rey murió. Ese día terrible, triste y oscuro en muchos sentidos. Ese día también nosotros lo vemos como un día de celebración, gozo, paz y agradecimiento. Ese día contiene una combinación extraña porque fue un día horrendo y fue un día glorioso. Y hoy profundizaremos en esta historia observando 3 etapas de esta historia. 3 etapas de esta historia del día. 3 etapas del día en el que el rey murió. Primero, su rechazo, luego su crucifixión y tercero, su muerte. Y vamos a ir uno por uno. Y esas 3 etapas del día tienen un profundo significado para nuestras vidas, para tu vida, para mi vida. Necesitamos pasar por esta historia para entender el propósito de nuestras vidas y la redención final eterna de nuestras almas. Comencemos con la primera, ¿verdad? Primero, en el rechazo del rey encontramos aprobación, nuestra aprobación. Antes de profundizar en lo que significa esto de que hemos ganado aprobación en el rechazo del rey, vamos a profundizar primero en cómo sucedió este rechazo. ¿Qué pasó en este rechazo? Lo primero que debemos entender es que en este capítulo Marcos enfatiza el rechazo que el mismo pueblo de Dios tuvo para con Jesús. Piénselo bien, este es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Llega a estar entre ellos. ¿Y cómo lo reciben? Los judíos condenaron al mismo Mesías que estaban esperando, a su mismo Dios que había venido para visitarles.
Vemos esto en el Sanedrín. El Sanedrín es una palabra un título para este grupo de líderes en Israel que representaban a Israel y tomaban decisiones importantes en el pueblo. El Sanedrín, vemos que no solo representa a Israel rechazando a Dios, sino que también vemos que el Sanedrín cometió una serie indescriptible de pecados. Cosas que ellos sabían que estaban mal hacer. Habían condenado a Jesús en la noche donde no se debía hacer juicios. Y ahora, eso vimos la semana pasada, ahora ellos vienen y quieren presentarlo ante Pilato y ante el gobierno romano para hacerlo oficial, pero sin un juicio. Sin poder determinar si es culpable o no. Ellos ya lo determinaron la noche anterior, a solas. Completamente injusto, y ellos lo sabían. Pero lo traen con estas acusaciones ante Pilato diciendo, este es culpable, ¿no? Dice el versículo 1, el Sanedrín llevó a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Luego en la historia de este rechazo prosigue que no solo Israel rechazó a Dios. Los gentiles, los que no son judíos, rechazaron a Dios. Y vemos esto representado en los romanos. Así como el Sanedrín representaba al pueblo de Israel rechazando a Dios, así los romanos estaban siendo representados por Pilato. Pilato tiene una sola cosa que preguntarle a Jesús. Le dice, ¿acaso te estás autoproclamando rey? Dice así el versículo 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Eso es lo importante para Pilato. ¿Estás tratando de hacer una revolución entre los judíos contra el imperio romano, de que te estás volviendo el rey político? Y Jesús le dice, ¿cómo le responde? Dice, tú lo has dicho. Lo cual quiere decir, yo no me estoy autoproclamando líder político ni rey político. El Evangelio de Juan aclara que Jesús es rey, pero dice su reino no es de este mundo. Su reino es un reino diferente que Pilato no puede entender y tampoco Jesús le va a explicar. Él es el rey del reino de Dios. Del reino de Dios que él había estado anunciando desde el principio de su ministerio. ¿Qué pasó con los romanos y los gentiles y las naciones rechazando a Dios? Bueno, Dios vino a rescatarles. ¿Y qué hicieron? Los romanos le azotaron, le golpearon y le crucificaron. Dios vino a rescatarnos y nosotros le escupimos en su cara. Y así de terrible es el pecado que hay en nosotros. Esa es la máxima rebelión que hemos tenido contra Dios. Y eso está muy claro. Pero, mis hermanos, Dios es soberano. Y Dios tenía un plan establecido. Y todo lo que había sucedido en ese rechazo, tanto de Israel hacia Jesús como de los gentiles hacia Jesús, todo estaba orquestado para lograr la salvación que tú y yo ahora podemos disfrutar. Él tomó sobre sí mismo el rechazo que tú y yo merecíamos. Sobre nosotros cayó toda la perfección que Él tenía. Todo ese rechazo debíamos merecerlo tú y yo. Toda esa humillación que llevó, todos esos golpes, ese debía ser tú, ese debía ser yo. Pero ¿qué vemos? Al inocente, al Dios Santo siendo rechazado. ¿Por qué? Para tomar tu lugar, para ser tu sustituto y llevar en Él el castigo que tú y yo merecíamos. Déjenme contarles una historia
de cómo yo pude entender que por causa de Cristo he sido aceptado completamente por Dios. Dijimos que en el rechazo del rey encontramos aprobación de Dios. Y yo te digo, hermano, hermana, amigo, eso es lo que todos nosotros, aunque no lo reconozcamos, estamos buscando de principio a fin en nuestras vidas. Aprobación. ¿Lo hice bien? ¿Soy bueno? ¿Soy admirable en algún sentido? ¿Me buscan para consejos? ¿Me necesitan? Y esta aprobación revela un vacío tan grande que tenemos en nosotros, algo que está terriblemente mal en nuestro corazón. Y sabemos que no tenemos la aprobación de Dios por nuestros pecados. Pero porque Jesús fue rechazado, ahora nosotros podemos ser aprobados por Dios. Y esta es la historia. Estaba yo en Venezuela, ¿verdad? Siendo cristiano más o menos por un año, y comencé a leer el Evangelio de Mateo, y me encontré con esta escena en la que Juan el Bautista está bautizando a Jesús. Y de repente una voz del cielo sale y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice. Eso quiere decir en quien me deleito. Yo vi ese texto y me puse a pensar, como cristiano, ¿acaso Dios puede decir eso de mí? Qué bueno que Dios el Padre lo dice acerca de Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero yo me ponía a ver a mí mismo, ¿verdad? ¿Acaso Dios puede decir eso? Yo soy su hijo, pero soy tan débil, tan defectuoso, tengo tantos pecados y lo desobedezco tantas veces. ¿Acaso Dios se complace en mí? ¿Acaso puedo decir que Dios se deleita en mí? Dice, no lo creo, no lo creo. Y en ese momento pensé, ok, Dios no se deleita en mí. Pero esta es la solución que yo tengo. Yo voy a vivir de tal manera de que un día Dios pueda decirme: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y voy a trabajar duro y un día quizá el Señor va a decir: este es mi Hijo amado. Hermanos, si tú piensas de esa manera, estás terriblemente equivocado. Suena bonito, suena natural, terriblemente equivocado. Primero, porque jamás vas a lograr eso. Jamás vas a lograr agradar a Dios con tus propias obras de justicia. La única forma, y ahí volví a leer el texto, ¿no? Y Dios se agrada de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, y dice: este es mi Hijo amado. Y entonces empecé a recordar otras partes de la Biblia que me dicen que cuando yo creo en Cristo Jesús, cuando yo le he entregado mi vida a Cristo Jesús, cuando he corrido hacia Él para mi salvación, ¿qué sucede? Dice la Biblia que soy unido a Cristo. Y por eso tú y yo nos llamamos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si tú estás en Cristo, Dios se deleita en ti. Cristo es como ese lugar donde tú te pones y de repente ahora eres 100% aprobado por Dios por lo que Cristo ha hecho. Jesús fue rechazado y murió para que nosotros pudiéramos recibir esa aprobación de Dios el Padre. Y en ese momento yo me di cuenta, Dios ya me está diciendo a una hora, aunque yo no lo sienta, ya está diciendo de mí por Cristo: Luis David, eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque estás en Jesús. Y ese es el medio que yo he establecido para que esta reconciliación pueda suceder y pueda deleitarme en ti.
Así que, mi hermano, porque Cristo fue rechazado, tú puedes ser aprobado por Dios de manera perfecta, continua, irrevocable, por siempre y para siempre, hagas lo que hagas si estás verdaderamente en Cristo. Y cuando tú te levantes en la mañana y alguien te pregunte, ¿cómo amaneciste? Tú puedes responder, como dijo un amigo una vez, amanecí justificado. Amanecí aprobado por Dios. Amanecí completamente agradándole y deleitándole a Dios porque estoy en Cristo. Vamos a pasar al siguiente punto. Vamos del rechazo que tuvieron contra Jesús hacia la crucifixión. En la crucifixión del Rey encontramos perdón. En la crucifixión del Rey encontramos perdón. La historia continúa y luego de ser rechazado por todos, tanto judíos como gentiles, ahora es humillado, se burlaron de él, fue golpeado, flagelado, escupido y luego clavaron sus manos y sus pies en un madero, en forma de cruz, junto a dos ladrones. Tal como cientos de años atrás el profeta Isaías había dicho en el texto que habíamos leído al principio: si no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Y MacArthur nos ayuda a entender este relato de la cruz desde la perspectiva de Marcos. Y dice que mientras que el Evangelio de Juan enfatiza cómo la crucifixión de Jesús expresa el amor de Jesús y el amor que Dios tenía, en el relato de Marcos lo que se enfatiza es la maldad del ser humano. La maldad indescriptible. La maldad humana que trató de matar a Jesús desde su nacimiento, trató de desacreditar sus enseñanzas en su ministerio, e hizo todo lo posible por engañar y corromper a sus discípulos también. La maldad del hombre había traicionado a Jesús y lo había negado, arrestado, calumniado y maltratado. Y vemos esta maldad latente, y créeme, si el Espíritu Santo está obrando en ti, tú puedes verte ahí y decir: ¿qué significa que soy pecador? Que soy tan malo. Y en ese contraste, mis hermanos, es la única manera en la que tú puedes realmente apreciar que siendo tan malo, Dios te ama. Dios te ha venido a rescatar y te ha venido a salvar. La cruz es tan famosa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, la cruz es tan desconocida. Todos han escuchado de la crucifixión. Quizá todos hemos visto películas de la crucifixión. Muy pocos han entendido su significado bíblico. ¿Cuál es el significado bíblico y teológico de la cruz, verdad? Y aunque tú has visto todas las películas de Jesús, yo quiero ayudarte a reflexionar un poco en esto. ¿Puedes tú responder las siguientes preguntas con respecto a la cruz? ¿Qué pasó realmente en la cruz, espiritualmente? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Dios? ¿Cómo se relaciona la crucifixión de un hombre hace más de 2000 años conmigo en el presente? ¿Cómo es posible que la crucifixión de un hombre puede ganar el perdón de una multitud innumerable de personas? ¿Cómo es que unas horas en la cruz paga el precio que debíamos pagar una eternidad infinita en el infierno? ¿Por qué Jesús no se bajó de la cruz como sus enemigos le pedían? ¿No habrían creído en él? ¿No era eso lo que él quería?
¿Por qué decidió quedarse ahí y morir? Todas esas preguntas y muchas más hace que nos demos cuenta de cuán poco conocemos el punto central de toda nuestra fe cristiana. De cuán poco hemos dedicado a profundizar en este tema de la crucifixión de Jesús. Yo quiero ayudarte con una sola cosa que te va a ayudar a entender el significado bíblico de la cruz. Una sola cosa, porque son demasiadas. Y es la Pascua judía. Sin el Antiguo Testamento no vas a entender la cruz. No tiene sentido la cruz. Es solamente una persona muriéndose, sacrificada, colgada en un madero, torturada por los romanos. No tiene ningún sentido si no entiendes el Antiguo Testamento. La cruz es el cumplimiento final de todo lo que el Antiguo Testamento había estado apuntando y prometiendo. Y la Pascua judía, que sucedió después de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, nos ayuda a entender muchísimo de la cruz. Y eso es lo que vamos a ver. En la Pascua judía se conmemoraba el día en que Israel fue liberado de Egipto por Dios. La última plaga de Egipto, ¿te acuerdas de las 10 plagas? Bueno, la última plaga era la plaga que no era una plaga, era la maldición de Dios de que Él iba a matar a los primogénitos que se encontraban en Israel. Sea israelita, sea egipcio, no importa, todos los primogénitos van a morir. ¿Qué son primogénitos? El primer hijo que tuviste. Si tienes 3 hijos, el primero, el mayor. Ese es el primogénito. Esos van a morir. Esa es la última plaga, ¿verdad? De las 10 plagas. Dios tenía un plan con esto, ¿ok? Dios no está jugando a matar gente. Es un mensaje que le está dando. Desde el principio, la Pascua se enfoca en el derramamiento de sangre de un cordero en sustitución de la muerte del primogénito. En otro sentido, nadie va a quedar exceptuado hacia esa maldición. Todos van a sufrir la muerte de su primer hijo, ya sea en su primogénito o ya sea en la muerte de un cordero o un cabrito que tenía que morir y su sangre derramada y puesto en el dintel de las puertas. Esa sangre significaba: ya fuiste condenado, ya fuiste muerto. La ira de Dios vendría y habría muerte en los primogénitos sin escapatoria, ¿verdad? Pero Dios había establecido formas de ser librados. Si obedecías a Dios, si tomabas el único camino establecido por Dios de salvación en ese momento, y obedecías y matabas ese corderito y ponías en el dintel, entonces la condenación iba a caer sobre ese corderito, no sobre tu primogénito. En otras palabras, o tu hijo recibía la ira de Dios, o el cordero que era sacrificado y quemado simbolizaba haber recibido la ira de Dios. En la crucifixión, Jesús estaba tomando nuestro lugar. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan el Bautista. Y déjenme leerles una lista de detalles que conectan la crucifixión de Jesús con la Pascua judía. Una lista que estuve investigando. Y son 5 cosas. Primero, 5 días antes de que el cordero fuera sacrificado, el cordero de la Pascua judía, porque eso se celebraba cada año en abril. 5 días antes de que el cordero fuera sacrificado, era seleccionado. Por lo tanto, es significativo que los escritores de los evangelios enfatizan que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén 5 días antes de su muerte y de que el cordero, el sacrificio de la Pascua, fuera sacrificado en el templo. Segundo, Dios dijo a Israel que el cordero que iba a ser sacrificado debía ser un cordero o cabra sin defecto ni mancha. Éxodo 12:5. La Biblia dice que Jesús es el cordero sin pecado, sin imperfección. Tercero,
Cuando el cordero de la Pascua era asado y comido, ninguno de sus huesos debía ser quebrado. No solo Jesús enseñó que debían comer su carne y beber su sangre, sino que los evangelios nos dicen un dato interesante, que era costumbre romper las piernas de los crucificados. De hecho, nos dice que los dos que estuvieron al lado de Jesús rompieron las piernas, pero a Jesús no. No rompieron sus huesos, porque ya estaba muerto, dice. Dice Juan 19, 32, 33, dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y ahí los evangelistas hablan de que eso cumplía una profecía de esto. Cuarto, Jesús murió y fue sacrificado por nuestros pecados en el mismo día que se celebraba el sacrificio del Cordero de la Pascua judía, para cubrir el pecado de Israel. En el mismo día viernes, cuando Jesús murió en la cruz, el Cordero de la Pascua estaba siendo sacrificado en el templo. Y quinto, en el momento del sacrificio, a la misma hora del sacrificio de la Pascua judía, ese día que Jesús murió, como nuestra Pascua, la tradición nos dice que un sacerdote tradicionalmente soplaba un cuerno de carnero, conocido como el shofar, que se escuchaba fuertemente a las 3 p.m., a las 3 de la tarde. Un ruido fuerte se escuchaba. En ese momento el cordero sería sacrificado y el pueblo de Israel se detendría para meditar sobre el sacrificio por los pecados en el nombre del pueblo. A las 3 de la tarde de ese día, justo en el momento de morir, Jesús dio un fuerte grito en ese mismo momento, desde la cruz, que todos oyeron. En ese último grito, vamos a meditar un poco más en el tercer punto. Pero antes quiero llamar tu atención a que hagas de esa cruz, que significa tanto, mis hermanos, y de esa crucifixión tu refugio. Refúgiate en esa cruz, como en ese cordero de Pascua que Dios ha provisto para ti. Porque, mis hermanos, como los antiguos predicadores decían, la ira de Dios viene sobre todos nosotros. Eso es verdad, eso es lo que dice la Biblia. Solo hay una forma de que tú no recibas la ira de Dios que viene sobre todos nosotros: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a pasar al tercer punto. En la muerte del Rey encontramos un nuevo comienzo. Marcos termina de relatarnos lo que sucedió el día en que el Rey murió, dándonos algunos detalles interesantes. El que más me llamó la atención fue el que les dije, que Jesús gritó intensa y fuertemente en la cruz antes de morir. Ahora, muchos de nosotros nos imaginamos, hemos visto tantas películas de Jesús, que nos imaginamos que Jesús murió en silencio, en paz, calmado. Pero la Biblia nos dice, en el versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esa frase de la Biblia, dando una gran voz, está expresando un grito fuerte que conmovió a las personas, tanto así que Marcos nos dice en el siguiente versículo que el centurión romano dijo: verdaderamente este es Hijo de Dios. ¿Recuerdan que en esa misma hora se tocaba el shofar fuertemente? En esa misma hora sacrificando el cordero, los cabritos. En esa misma hora Jesús sacrificado, dando una gran voz. Quiero que tomes un tiempo para imaginar lo que fue ese grito a gran voz. Nuestro Rey, nuestro Salvador, clavado en una cruz. Nuestro gran Dios, el gran yo soy, el Dios fuerte, el Señor de los ejércitos,
clavado en una cruz sin poder moverse, sufriendo y agonizando, dando un grito tan fuerte, ¿verdad?, que tuvo significados increíbles en el cielo y en el templo. ¿Qué sucedió en ese grito? Ese grito anunciaba que la ira infinita y justa de Dios había sido derramada sobre Jesús. La ira que tú y yo debíamos merecer, que íbamos a tomar en el infierno. Ese grito anunciaba que el castigo de nuestros pecados y los sufrimientos del infierno fueron derramados en Jesús. Ese grito anunciaba que la copa de la ira de Dios fue bebida hasta su fin. Ese grito anunciaba que Jesús en su humanidad fue abandonado por Dios, el Padre, para que nosotros fuéramos aceptados en la familia de Dios. Por eso el velo se rasgó. El velo del templo, mis hermanos, guardaba la presencia de Dios y la hacía inaccesible para ninguna persona. El velo en esa parte del templo, nadie podía entrar ahí. El velo solamente podía ser accesado una vez al año por el sumo sacerdote, que quizá iba a salir vivo, quizá muerto. El velo mantenía el misterio de la presencia de Dios. El velo también mantenía el mensaje de que nadie puede accesar a Dios por causa del pecado. Tú y yo no podemos accesar a Dios por causa del pecado. Ese velo fuerte, de material grueso, fue roto sobrenaturalmente cuando Cristo murió, roto por Dios. Eso significaba que el pecado había sido ya removido y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Tú y yo, pecadores, tú y yo que rechazamos a Dios, se nos ha abierto un camino. Jesús es el verdadero templo que fue roto para que nosotros entráramos a la presencia de Dios. Fue un rey y fue un cordero. Fue un león y fue un cordero. El león que tuvo victoria sobre todos nuestros enemigos. El cordero que no abrió su boca y sometido a padecimiento tomó nuestro lugar y recibió el castigo. Necesitábamos a este Salvador que era Dios hombre, cordero y león, victorioso rey y siervo sufriente, ¿verdad? Podemos ver en él esta provisión de Dios, tan sabia, tan compleja, tan difícil de entender, para salvarte a ti y a mí. Él tenía que ser poderoso para derrotar a nuestros enemigos y débil para llevar nuestro dolor y nuestro castigo. ¿Y esto qué significa para nosotros, mis hermanos? Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. La muerte del rey significó un nuevo comienzo para nosotros. Los antiguos profetas de Israel habían anunciado que un día, la promesa de Dios de que un día iba a traer una victoria final, la salvación final, el establecimiento de una nueva época y un nuevo pacto. Una época de eterna paz y justicia donde el pecado ya no existiría. El diablo sería derrotado, el pecado sería derrotado, la muerte sería derrotada. Esa nueva época fue inaugurada en la venida de Cristo, su ministerio, su muerte y su resurrección. Ese sacrificio significa un nuevo comienzo para ti y para mí. Y por eso, en este nuevo comienzo, nosotros, ¿verdad?, como discípulos de Jesús, entendemos el gran precio que fue la muerte de nuestro Rey. ¿Cómo es que pagó Él por este nuevo comienzo? En esa cruz Jesús tomó nuestro lugar. Estamos a punto de recibir un año nuevo. Y de alguna manera es tan útil pensar en esto como un nuevo comienzo. Hace varios años yo escuché un ejercicio de reflexión de un pastor que se llama John Piper, que me ha ayudado mucho cada vez que hay nuevo año. Y él dice lo siguiente: ¿qué tal si imaginas que todo este año es el transcurso de toda tu vida?
Que cuando termine el año, el día de mañana, sería el último día de tu vida. ¿Cómo has vivido? Puedes mirar atrás. ¿Cómo has vivido? Yo quiero ayudarte con varias preguntas para reflexionar. ¿Has vivido para tus propios placeres o prefieres que Dios se complazca en ti? ¿Has vivido para construir tu propio reino o el reino de Dios? ¿Has vivido amando al prójimo? ¿Has compartido el evangelio tanto como pudiste? ¿Cómo estuvo tu vida de oración este año? Que simboliza en este ejercicio toda tu vida. ¿Cómo estuvo tu lectura bíblica este año? Que significa toda tu vida. Y en ese momento de confrontación, nosotros nos damos cuenta, estoy imaginando. Tengo una nueva oportunidad de comenzar otra vez y vivir como quise haber vivido mi vida. Dándolo todo para el Señor, amándole, confiando en Él, tomando pasos de fe, amando al prójimo, sirviendo a mi hermano, siendo fiel en la iglesia, leyendo mi Biblia, orando al Señor. Tengo otra oportunidad. A mí me encanta leer un libro con una buena trama, una buena historia, ¿no? Había un libro que yo leí hace varios años que recuerdo ha sido el único libro de tipo de historia de fantasía o de ficción que a mí me ha atraído. Lo que más me atrajo de esto es lo que muchos autores llaman el factor sorpresa, ¿no? El hecho de que tú vas siguiendo y dices, ¿cómo puede ser esto? Jamás me esperaba que esto iba a suceder en la historia. Eso es lo que los mejores escritores y los mejores libros saben hacer. Ese sentimiento que te hace sentir casi mariposas en el estómago, ¿verdad? Porque no puedes creer que esto haya sucedido en la historia. Esto es algo así como lo que hace Marcos en su evangelio. Marcos nos ha mostrado todo este tiempo un Cristo tan poderoso, un rey con tanta autoridad, con tantos milagros, que reprende a todos los líderes y les dice, yo les voy a juzgar un día. Increíble. Y cada vez creciendo en cada capítulo, creciendo en una imagen tan majestuosa y sublime de Jesucristo. Y ahora, ¿cómo puede ser? Ha sido derrotado. Está humillado, escupido, desnudo, clavado en una cruz. Y este factor sorpresa es lo que nos atrae grandemente en el plan, en la historia que Dios está contando en Jesucristo. Y para terminar, yo quiero leerte todas estas paradojas que encontramos en la cruz. La victoria parecía derrota. Esa es la locura de la predicación del Evangelio. El Dios invencible parecía derrotado, pero realmente logró su más grande victoria. Cuando el Rey Eterno es derrotado y muere, la realidad entera parece girar sin sentido, ¿verdad? Todo está boca abajo. Segundo, la maldición del inocente, Jesús, produjo la bendición del culpable. ¿Cómo esto es posible? Dios sacrificó a su propio Hijo para que sus enemigos tuvieran vida y redención. Tercero, parece que el soberbio derrotó al humilde. La destrucción del mal se llevó a cabo en la expresión máxima de su maldad. Se expresó totalmente el mal y en ese momento fue derrotado por Jesús. Quinto, el Dios de Israel ha sido echado fuera por su pueblo. El Señor de la casa fue escupido por sus propios siervos.
El justo juez de las naciones ha sido juzgado y condenado a muerte por los gentiles. Y sin embargo no fue derrotado. Él conquistó la muerte y el pecado y derrotó a Satanás. Y por último fue desamparado para que fuéramos abrazados. Se desnudó para que fuéramos vestidos. Se humilló para que nosotros disfrutáramos de su gloria. Tal como dijo un antiguo predicador que se llama Melito de Sardis, 100 años después de que Jesús murió, el año 100 o 180 después de Cristo, escribió lo siguiente. Tenemos este antiguo documento que dice: doloroso es decir, pero más terrible es no decir, que aquel que sostenía la tierra está siendo sostenido por clavos. Aquel que fijó los cielos está siendo fijado. El que sujeta todas las cosas está sujeto al madero. El maestro está indignado. Dios es asesinado en su forma humana. Adora a ese Rey que es nuestro Salvador. Ríndele tu vida, vive para Él, refúgiate en esa cruz y ve una y otra vez a Él. Hermano, eres grandemente amado, perdonado, santificado, adoptado, comprado. Ese eres tú, escogido por Dios, aprobado por Cristo Jesús. Ámale, cántale y sírvele.